Rebelión en el PLD. Diferentes movimientos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana siguen pidiendo la renuncia a la presidencia y a la Secretaría General de Danilo Medina y Charlie Mariotti. Ayer, miembros del comité político, del comité central y de los diferentes intermedios de esa entidad política se reunieron en un hotel de la capital en una importante rueda de prensa. Dicha rueda de prensa estuvo encabezada por Carlos Amarante Baré, uno de los principales miembros del comité político, así como también por Domingo Contreras, miembro del comité político, y otros importantes dirigentes del comité político y del comité central. En ese encuentro con la prensa sirvió de vocero Carlos Amarante Baré, quien es desde hace años fiel a Danilo Medina. Pero ayer, en ese encuentro con la prensa y reunidos con dirigentes del comité político y del comité central y de los comités intermedios del Partido Morado, pidieron la ratificación a la renuncia puesta por Danilo Medina y Charlie Mariotti después de haber concluido el proceso electoral de mayo pasado. Dice Carlos Amarante Baré que para el fortalecimiento del partido y para volver a los orígenes del bochismo se hace necesaria la renovación de esa entidad política, y en la cual no debe estar como su presidente Danilo Medina ni Charlie Mariotti como su secretario general. Entiende el equipo o movimiento a lo interno del PLD que los que cometieron actos de corrupción deben pagar a la justicia por los hechos cometidos, y por lo tanto el partido debe ponerse a un lado. Asimismo, que para limpiar la mancha indeleble de la corrupción a la cual fue sometido lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch, deben reencauzar ese partido por un proceso de renovación que permita aislar elementos dañinos que pululan a lo interno de esa entidad política. Siguen los movimientos que piden a lo interno del PLD que Danilo no siga siendo el presidente de ese partido, aunque debemos decir también que a lo interno del partido también hay cientos de dirigentes, miles de dirigentes que siguen proponiendo que Danilo siga al frente del Partido de la Liberación Dominicana como su presidente. Entiende ese equipo de ayer, ese movimiento encabezado por Carlos Amarante Baré, que Danilo Medina debe estar como es el líder del PLD, pero no debe ser su presidente, y que debe permitir que fluyan las reformas a lo interno de ese partido y que él se convierta en su guía, para que dicha entidad política tenga posibilidades de retornar al poder en los procesos electorales venideros. El rancho sigue ardiendo, las cosas siguen calientes, se sigue derrumbando el PLD.
sigue cayendo al abismo por la terquedad de Danilo Medina y su equipo y su anillo, que han hecho de esa entidad política un colmado, como dice el comunicador José La Luz. El PLD es el colmado de Danilo. Por ello, todo lo que se mueva a lo interno de esa entidad política debe contar con la anuencia de Danilo Medina. La apertura del 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez traerá consigo, como ya se han suscitado, una serie de conflictos a nivel interno que procuran una renovación a lo interno del PLD para tratar de que se mantenga su sobrevivencia, o de lo contrario, si no son capaces de garantizar la sobrevivencia como partido mayoritario, están condenados a ser una fuerza política minoritaria. Y los veremos a partir del 2028, cuando acudan nuevamente a un proceso electoral. Estamos diciendo que en menos de 8 años se ha requebrajado de tal manera, se ha deteriorado de tal manera esa entidad política, que de un 62% en el 2016 apenas obtuvo en el 2024 un 10% de los votos del electorado. Prácticamente una debacle, un PLD disminuido, un PLD que ha sido aniquilado por Danilo Medina. ¿Y por qué decimos por Danilo Medina? Porque cuando recibió el poder en el 2012, recibió un partido unificado en el poder, con más de 100 diputados, con más de 25 senadores, con cientos de alcaldes y cientos de regidores. Hoy la realidad nos dice, con un PLD disminuido después del proceso electoral de mayo, que apenas tienen 14 diputados. No sacaron ni un senador y perdieron la mayoría de las alcaldías. Prácticamente devastado, disminuido. Este movimiento a lo interno del PLD, encabezado por uno de los principales miembros del comité político de esa entidad, Carlos Amarante Baré, que parece ser que le está cobrando a Danilo Medina lo que le hizo en el 2019, cuando impuso a Gonzalo Castillo por encima de Reinaldo Pared Pérez, de Radamés Seguras, de Domínguez Brito, de Margarita Cedeño de Fernández y de él, cuando trajeron por lo moño a Gonzalo Castillo, un candidato improvisado y sin arraigo a lo interno de esa entidad política. Ahora llegó el momento de la rebelión. Piden que se mantenga la renuncia de Danilo Medina como presidente de ese partido y de Charlie Mariotti como su secretario general. Esperemos pues el seguir de estos acontecimientos y de los meses venideros, porque a lo interno del PLD se está pidiendo la cabeza de Danilo Medina. Gracias
por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.